Muy buenas noches con todos. Quien les saluda, Lenin Oñate, en una emisión más de Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Tenemos unas increíbles historias para este domingo. Sí, tenemos 3 leyendas magníficas que les vamos a compartir. Tenemos el Hada de Santa Ana, los limones del duende y la famosísima leyenda, tal vez para algunos extraña, pero como para mí ya el rato que la encontré, bueno, es el naranjo de Chocotete. Sean todos bienvenidos, todos conéctense, dejen sus sugerencias, alguna leyenda que tal vez quieran escuchar en este momento. Interactuamos con ustedes y así transmitimos historias y todo lo demás. Recuerda que soy Lenin Oñate y esto es Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Síguenos por nuestro canal de YouTube, no te olvides, todas las leyendas están ahí colgadas. Puedes ver los diferentes videos, diferentes leyendas que puedes ver, no solamente unas, sino que son diferentes las leyendas que tenemos a disposición, mis amigos. Dominado es dominador, no. Una bestia. Muchas gracias, síguete conectando para dar comienzo a la primera leyenda de la noche. Qué excelente tema este. Dinosaurios. Te podemos enseñar guturales, mis amigos, ¿sí? No te obligo. Por comienzo a la primera leyenda de la noche. La leyenda del naranjo de Chocotete. La leyenda del naranjo de Chocotete relata en tiempos de antaño. Las mujeres solían ir desde Jipijapa hasta los manantiales de Chocotete a lavar la ropa. Cargaban los grandes atados de ropa sobre sus mulas y con los primeros rayos del sol llegaban hasta aquellos bellos e inhóspitos parajes. La leyenda del naranjo de Chocotete, esta narración corresponde a las leyendas de Manabí. Al llegar a las labores de lavado, muy cerca de los lugares donde brotaba aquella cristalina agua, se hallaban las colocadas piedras grandes y lisas, ayudadas con el mate mancho, recogían el agua, en borbotones salía de la tierra. Estas fuentes de agua se hallaban al pie de
pradera. En la parte superior de esta había un árbol de naranjo, que por extraño que os parezca todo el año, sin importar que fuera invierno o verano, se hallaba cargada de hermosas y dulces naranjas, que hacía que las personas que las miraban deseaban comérselas. Cuentan las señoras lavanderas que el árbol permitía que cogiera sus frutos solamente para ser consumidos en el lugar. El por qué nadie podía adivinar. Lo cierto es que un día un joven, desoyendo la voz de sus mayores, trató de llevarse las naranjas a su casa. Pero lo cual sería su sorpresa que ante sus ojos el paisaje del lugar cambió dramáticamente. Una vegetación exuberante pasó a plantas de cerezo, moyuyo, obos y cactus. Asustado buscó el camino que da a los manantiales sin encontrarlo en su lugar. Un pequeño lago emerge, peces dorados que saltaban del agua azulada. Murmullos extraños, lamentos apagados, como que si las plantas cobraran vida. Conversan entre ellas una gran variedad de pájaros revoloteando entre los árboles. A lo lejos vislumbra un camino, corre hacia avanza y llega otra vez al árbol de naranjo. Agotado deja caer las naranjas, ruedan por el suelo y la vegetación lúgubre desaparece. El paisaje vuelve a ser el mismo. Muy confundido corre hacia donde escucha la voz de las lavanderas. Les cuenta lo sucedido. Ellas miran hacia el árbol y una sonora carcajada se desprende de las ramas del naranjo. Como datos interesantes de la leyenda del naranjo de Chocotete, el Chocotete es el único volcán de la costa sudamericana. Está ubicado en el cantón Jipijapa, al sur de la provincia de Manabí. Con el pasar de los años se fue perdiendo la vegetación del cerro hasta convertirse en un peñasco. Al árbol ya nadie lo ha visto, pues un día desapareció de la misma forma que emergió de las entrañas de la tierra. Y así damos por culminada la primera leyenda, el naranjo de Chocotete, una leyenda manabita. Saludos a nuestra amiga Paola, que se une a la sintonía y a esta transmisión en vivo de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Gracias por unirte, Fabián González Navas. Muchas gracias por ser parte de esta transmisión de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. A continuación, la siguiente leyenda se titula muy interesante, diría fantástica y a la vez misteriosa: Los limones del duende. Otra de las leyendas manabitas que les estaré narrando a continuación. Disfruta de este grandioso relato. Los limones del duende nos narra hace ya muchos años, allá en el cantón El Carmen, en uno de los recintos olvidados de nuestra campiña costera, muy cerca de la tablada de los limones. En una de las pocas casas que hay en aquel lugar, vivía una tierna jovencita de unos 14 años, de nombre Bella Inocencia Lema. Te invito a escuchar esta fantástica historia
de los limones del duende. La leyenda de los limones del duende. Esta narración corresponde a las leyendas manabitas. Y comenzamos de la siguiente manera. Su madre le había dicho que tenga cuidado con sus juegos porque ya no era una niña, sino una hermosa mujer. Pero ella seguía comportándose como lo que era, una criatura en cuerpo de mujer. Cierta ocasión se fue muy dentro de la finca hasta donde había un inmenso árbol de limón y comenzó a recoger en su falda todos los limones que ella podía llevar. Ya en esta casa colocó los limones en la mesa del comedor. En eso su madre le preguntó a bella inocencia de que aquel árbol que había cogido los limones. A lo que la joven respondió: del árbol que está cerca al barranco. Su madre pega un grito de susto y le dice a la hija: muchacha de los demonios, ¿no sabes que aquel árbol nadie coge los limones? Porque ese árbol le pertenece al mismísimo duende. La gente comenta que de la noche a la mañana apareció el árbol sin que nadie lo haya sembrado. La señora, que era supersticiosa, recogió los limones del duende y los colocó en el canasto y se fue a dejarlos abajo del árbol. Pero no contaban con que el canasto tenía un hueco. A medida que ella iba avanzando, los limones se caían. Cuando llegó al árbol, se persignó y aventó los limones para así después salir a precipitada carrera. El lugar le daba miedo, más aún cuando en la tarde estaba cayendo. A medida que regresaba a su casa, se daba cuenta de que el camino, cada cierta distancia, había limones botados. Cuando llegó a su casa, se da cuenta que bajo la mesa también había quedado limones. Terminó con su afán y nerviosismo, mientras que la distraída hija no había pasado nada. Parece que el dueño del árbol del limón, un joven duende, ya se estaba dando cuenta de que habían cogido sus limones. Echando rabietas, quería enterarse de quién había sido el osado que le había cogido sus limones. Entre la oscuridad divisaba los limones que estaban caídos en el suelo, que con la noche brillaban, y era fácil seguir la pista hasta llegar a la casa de Bella Inocencia. Por una ventana se asoma y ve los limones en medio de la mesa. Con coraje entra a la casa y mira a la cama de una mujer que tenía la prueba en sus manos, porque en la oscuridad sus palmas brillaban. El duende, dueño del árbol de limón, se trepó al tumbado de la casa y ahí esperó al amanecer. Ese día la muchacha de mañana se fue a bañar al río. Llevó ropa para cambiarse y toalla, colocándose en la alambrada cerca del río. El duende cogió las ropas y se las hizo pedazos. Ese fue el anuncio que daba el duende en represalia. Otro día la joven estaba frente a sus padres arreglando las fotos que tenía en su álbum. En ese instante, todos los presentes vieron cómo las fotos caían hechas pedazos. Para su familia era el principio de la venganza del duende, porque todos los parientes que estaban en la casa vieron cómo cuchillos, tijeras, platos y las ollas de barro caían al suelo, aventándose por el duende. Desde ese momento, los padres de la joven se pusieron en guardia, porque ese mismo día la chica comenzó a sentir pellizcones en su cuerpo y la casa se movía como una hamaca. Desde unos parientes enterados de lo que estaba pasando,
llegaron a rezar el Santo Rosario. Cuando estaban en la sala rezando con la asistencia de las 20 personas del cuarto de Bella Inocencia, salían unas muñecas caminando y alzando sus manos, apuntando a la muchacha, y le hablaban: devuélveme los limones del duende. La muñeca salió por la ventana y se fue caminando, internándose en el monte. Esas noches, los que estaban en la casa se quedaron en vela. Al otro día, los padres de la joven y los que quedaron a acompañarlos cogieron los limones del duende que se habían quedado en la casa y rezaron y se fueron a entregárselo a su dueño. Camino al árbol de los limones, la chica se agachó y aventó los limones del árbol, recogiendo los que se habían caído también. Divisó a su muñeca y se acercó y la tomó entre los brazos y se acercaron. Y así terminaron esos días de terror y martirio que había vivido por haber tomado los limones del duende. El duende nunca jamás volvió a visitarlos a la casa de Bella Inocencia y no se supo jamás de él. Así damos por culminada esta maravillosa y fantástica leyenda de los limones del duende. Como datos interesantes de esta maravillosa leyenda de los limones del duende, son criaturas mitológicas, fantásticas, de forma humanoide, pero de baja estatura, con una altura no superior a 1 metro, y de aspecto, como les decía, humanoide. Las largas orejas puntiagudas, piel verdosa, se caracterizan por ser elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque, y muy escurridizos. La etimología del duende proviene de la expresión duen de casa o dueño de casa. Por el carácter de los duendes, al apoderarse de los hogares y encantarlos, los duendes son criaturas mágicas relacionadas con algún caso o las hadas, que no forman parte de la tradición cristiana, aunque algunos demólogos de los siglos XVI y XVII, ahí, o al menos desde la segunda mitad del siglo XV, los consideraban un tipo de demonio. Para mí los duendes son fantásticas criaturas de la naturaleza. Yo digo que actúan acorde al ser humano, como es su espíritu, su corazón, más que sean seres malévolos o malvados. Eso es lo que es mi predicción de lo que sería un duende. Eso, y así damos por concluida esta fantástica leyenda, los limones del duende. Tenemos más leyendas, claro, una leyenda más que les quiero compartir. Una leyenda de origen guayaquileña. Sí, una bastante interesante leyenda titulada El Hada de Santa Ana. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando a esta transmisión de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Quien te saluda y quien sigue este programa, Lenin Oñate, te da la bienvenida a toda la gente que se acaba de conectar, y muchas gracias por seguir todos los domingos el misterio, sobre todo hablando de mitología ecuatoriana y muchas cosas que tal vez desconocemos, ¿no? Y bueno, en este caso yo les estoy dando un poquito de la información de lo que ha sido las leyendas no conocidas de diferentes pueblos de nuestro lindo Ecuador. Como les decía hace un momento, la siguiente leyenda. Pero antes de seguir con esta leyenda, si quieres una leyenda que te la narre en este momento, y tenemos en el archivo de mitos y leyendas del Ecuador, déjame en los comentarios, sugiera una sugerencia de alguna leyenda que quieras escuchar después de la leyenda que te voy a narrar. A continuación, El Hada de Santa Ana.
en un palacio de jaspe, mármol, plata y oro, lleno de todos los tesoros que una persona pueda imaginar, construido en las profundidades del Cerro Santa Ana, en la bella ciudad de Guayaquil, vive el hada del Santa Ana. En esta siguiente narración te podré compartir que encontrarás una hermosa leyenda que se funde en la historia y la imaginación de los lugareños. La leyenda del hada de Santa Ana. Esta narración corresponde a Guayaquil. La misteriosa hada es una princesa, hija del cacique de un antiguo pueblo guerrero que habitó las tierras guayacenses en tiempos anteriores a los huancavilcas. El jefe de la antigua tribu, deseándose enriquecerse, conformó un ejército poderoso y despiadado, y en la búsqueda de tesoros conquistó, exterminó a muchos pueblos vecinos. Gracias al botín de sus innumerables saqueos, edificó un palacio magnífico en la cúspide del Cerro Santa Ana, precisamente en el lugar en que más tarde los españoles fundaron la ciudad de Guayaquil. Un día la hija del cacique enfermó gravemente. Su padre, preocupado, mandó a llamar al mejor chamán, el poderoso brujo del reino, a quien ofreció abundantes riquezas si la curaba. El brujo explicó que la única manera de lograr que la muchacha sanara era que el cacique devolviera las riquezas robadas a los pueblos que había conquistado. De lo contrario, la princesa moriría. El brujo obligó al rey a escoger entre su riqueza y la vida de su hija. El cacique, lleno de avaricia, optó por su tesoro, al mismo tiempo que intentó matar al brujo para que acompañara a su hija en la otra vida. Sin embargo, el chamán, por medio de sus artes oscuras, desapareció furioso y se convirtió en humo, al mismo tiempo que maldijo al cacique a vivir con sus pertenencias en palacio e hija en las entrañas del Cerro de Santa Ana, hasta que algún individuo pueda romper el hechizo. Para que se cumpla la maldición, el chamán permite salir de su reclusión a la princesa cada 100 años, con la finalidad de persuadir a un hombre para que la escoja. Pero el hombre deberá elegir entre la princesa o el tesoro del cacique. De esta manera, la princesa sale cada siglo en búsqueda de su libertador, vestida con trajes finos de seda, el cabello suelto, luciendo un collar de piedras blancas y un cetro de plata coronado por una hermosa piedra roja. La leyenda cuenta en una ocasión la princesa se le apareció a un arruinado teniente español y lo condujo al interior del cerro para mostrarle las riquezas que guardaba en palacio. Ocultó y pedirle que escoja entre el tesoro o a ella. De decidir por ella, la princesa le prometió al soldado ser su mujer e inseparable compañera, hacerlo feliz y llevarlo a un mundo de dulzura y alegría después de la muerte. Sin embargo, el codicioso español prefirió el tesoro. Ante tal elección, el cacique hechizado saltó con furia y decidió castigar la ambición del soldado, reteniéndole con ellos en su palacio para que sufra la pena de vivir sin estar vivo. En ese momento el español se invocó con fe a Santa Ana y de forma misteriosa fue sacado de dicho lugar, apareciendo después al pie del cerro. A partir de entonces, el cerro se llamó Santa Ana,
y el soldado mandó a colocar una inmensa cruz blanca en la cúspide como agradecimiento a la santa. Como datos interesantes de esta maravillosa leyenda, de la leyenda del hada de Santa Ana, cuenta que la leyenda que Nino de Lecumberri, español buscador de tesoros, invocó a Santa Ana cuando se encontraba en peligro de muerte. En agradecimiento coló una cruz de la leyenda de Santa Ana en la cima del cerro, nombre que se sustituyó desde entonces al cerrito verde que se lo llamaba antiguamente. El Cerro de Santa Ana es uno de los puntos de interés turísticos más importantes de la ciudad. El tradicional barrio de Las Peñas, los visitantes de un recorrido de 444 escalones se encuentran restaurantes, cafés, galerías de arte y tiendas de artesanía. Así que ya sabes, Guayaquil tenemos muchos lugares en especial como que te lo acabo de comentar y de lo cual existe esta maravillosa leyenda. Vamos a estar un momento más con ustedes a ver si hay alguna sugerencia de parte de la gente, de las personas que se han dado cita en esta noche, y se les puede contar una leyenda más. Si no, de lo contrario, me pasaré a despedir y haberles compartido estas maravillosas leyendas. Recuerda que todas las leyendas que te cuento quedan colgadas en YouTube. Síguenos en nuestro canal de YouTube, suscríbete como Lenin Oñate. Estamos también en YouTube. Estamos en Mitos y Leyendas del Ecuador. Estoy esperando una sugerencia de parte de todas las personas de las que han estado conectados. Tal vez alguna leyenda que desees escuchar antes de acabar esa transmisión dominical de Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Esperaré un momento de escuchar, tal vez estaremos leyendo alguna sugerencia que tengas para escuchar alguna leyenda en particular. Y si tenemos en los archivos, te la comentaré. Te la narraré, ¿no? Exacto. O si no, les escogeré una leyenda en particular. Sí, les voy a escoger, ya que tan tímida la gente. No importa, vamos a ir. Ya que estamos en fiestas de Quito, vamos a contar una leyenda de uno de los famosísimos barrios populares de nuestra linda Carita de Dios de Quito. Justo vamos a buscar si teníamos. Estaba conversando con una amistad, con una amiga, estaba conversando acerca de esta leyenda y le comentaba, y existe incluso la casona de esta leyenda. Vamos a ver.
A continuación, con esta leyenda me despido, alusiva a las fiestas de Quito, la famosísima leyenda de la Condesa de la Loma Grande. Son muchas las leyendas que se han contado en torno a Quito, la amena capital del Ecuador, que ha sido testigo de un montón de hechos sobrenaturales, aunque tal vez la más trágica y espeluznante sea la de la Condesa de la Loma Grande. Una mujer que se cuenta vivió hace muchísimos años en el centro de la ciudad, en medio de los años de 1880 y 1890. En aquel tiempo era muy común que los hombres se tomaran todo tipo de molestias para cortejar a las mujeres, pues no era común que ellas salieran de casa para divertirse solas. La condesa era una clara excepción de esta regla. Ella era una joven hermosísima, muy rica, adinerada, que disfrutaba acudiendo a los bares del centro histórico en las noches de los viernes para llamar a la atención de los hombres. Algo que funcionaba de maravilla, pues más de un caballero se disputó sus favores, a veces hasta con la violencia más de la necesaria. Todos sabían que la muchacha habitaba en un caserón elegante en los amplios muros que lo resguardaban de las miradas ajenas. Esta residencia, conocida como la Villa Encantada de la Loma Grande, sigue estando en pie hoy en día. Ha llamado poderosamente la atención de decenas de personas. Se dice que desde el interior surgen ruidos inexplicables y hay objetos que cambian misteriosamente de lugar. Pero volvamos a la historia que ha dado origen de estos fenómenos tan escalofriantes. La condesa de la Loma Grande era muy popular entre los hombres y no tenía reparo en invitarlos a entrar a su casa, algo que ninguna señorita de buena familia en aquella época habría hecho sin el consentimiento de sus padres. Era muy conveniente que ella solo tuviera la compañía de sus criados. Tiempos después se hizo demasiado evidente que todos los galanes que la cortejaban desaparecían sin dejar rastro, algo que puso en alerta a las autoridades de Quito, dándose cuenta que estaban a punto de arrestarla como principal sospechosa. La joven hizo sus maletas en la mitad de la madrugada, se marchó de la Loma Grande en medio de la más oscura noche, para más nunca regresar. Nadie sabía dónde había ido. Lo que hizo la policía tan pronto que se dio cuenta de su fuga fue en entrar por la fuerza a la propiedad para registrar todas sus habitaciones. En ninguna de ellas había rastro de los amantes de la condesa. Justo cuando estaban por darse por vencidos, cuando a alguien se le ocurrió registrar el jardín, allí, tras cavar en medio del césped, se descubrieron los restos de varios hombres que habían sido asesinados de manera brutal. Todos ellos pretendientes de la condesa.
Desde entonces se cree que aunque los cuerpos fueron retirados y para regalarles un sepulcro digno, sus almas se quedaron atrapadas entre las paredes de la Loma Grande. Varios de los residentes han sido testigos que llegan a vivir en la mansión solo para marcharse al no soportar los macabros ruidos sobre movimientos inexplicables que allí tienen lugar. Ahora se encuentra deshabitada y tal vez permanezca así por un largo tiempo, hasta que se encuentre la paz que necesitan. Así damos por concluida esta fantástica leyenda de la Condesa de la Loma Grande, alusiva a las ya pasadas fiestas de Quito. Muchas gracias a ti, Oscar, por conectarte. Y así, de esta manera, nos despedimos, mis amigos. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Recuerden, todos los domingos, 20 horas, por Facebook Live, estamos con mitos y leyendas oscuras de Ecuador. Quien se despide, Lenin Oñate. Nos estaremos viendo el próximo domingo a partir de las 20 horas. No te olvides, da like, suscríbete al canal, apoya a este emprendimiento, esta manera también de rescatar la manera narrativa de nuestros ancestros que había. Sin más por demás, me despido.